nuestros queridos Horacio Franco y Daniel Cabrera. Maestro Horacio Franco, ¿cómo te va? Te saludo con mucho gusto. Buenas tardes, buenas noches. No escucho al maestro, ¿eh? Ya, No escucho ya al lo maestro. activé, ya lo activé. Buenas noches a todos, buenas noches, querido Vicente, buenas noches a Daniel, tan la admirada y tan linda. Qué padre programa se echaron en la mañana, ¿eh? Qué cosas, las declaraciones de Meme. En verdad está tremendo, ¿eh? Este pleito, este agarrón, es terrible porque en verdad qué agresividad. Así es, querido Horacio. La gente se preguntará a qué se refiere Horacio. Bueno, es que anda muy bravo Irving Pineda, el corresponsal de TV Azteca, contra Meme Yamel, nuestra diosa poblana. Y obviamente, pues estamos al pendiente en solidaridad con Meme. Te saludo, querida Daniel Cabrera, ¿cómo estás? Excelente, muy agradecida de estar aquí con ustedes. Te mando un saludo, Vicente, a mi querido Horacio Franco, que lo admiro muchísimo a los dos, a esta hermosa audiencia. Aprovecho para pedirles su like. Y pues sí, también muy impresionada con toda esta pelea. Yo creo que este Irving no tiene los ojazos de Meme Yamel y por eso está tan enojado. Bueno, a ver, oigan, ¿por qué no iniciamos hablando de Emilio Lozoya? Emilio Lozoya se queda en prisión. Ahora sí que le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, maestro Horacio Franco. Ya, o sea, si ya dieron la noticia, si se queda en prisión, qué bueno, porque en verdad ya Sí, ya lo decidió un juez. Estábamos todos en realidad muy a la expectativa de esto. Es un triunfo de la justicia en México, a ver hasta cuándo nos dura, ¿verdad? Pero esperemos que ya sea justicia. Es el primer caso en México de Odebrecht. O sea, recordemos, ubiquémonos históricamente en el contexto. ¿Cuánta gente en Sudamérica no está presa por todas estas tranzas de Odebrecht, ¿no? ¿Cuánta gente de veras no ha caído en la cárcel? Y en México, pues este es el primer caso, ¿no? Y yo creo que si se llega a más profundidades, pues caerán expresidentes, caerán exsecretarios de Estado, yo no sé, pero, o sea, si lo hubieran dejado libre, hubiera sido de veras un fracaso total de la justicia mexicana, que no tiene nada que ver, obviamente, con la gestión gubernamental de Andrés Manuel López Obrador o el mismo poder legislativo, pero como la gente siempre liga todo, a que todo es lo mismo de antes, ¿no? En verdad, este paso adelante, esta cuestión del encarcelamiento de este sujeto, sí nos hace por lo menos albergar un poquito más esperanzas en que esto sí puede cambiar. Ojalá que no sea uno solo, como fue la quina, como fue, o sea, esperemos que sea una larga lista de funcionarios corruptos, de empresarios corruptos, de gente corrupta que, pues, en verdad le ha hecho mucho daño a México, y no quitemos el dedo del renglón de ser como sociedad siempre muy observadores de esto. O sea, qué bueno, me congratulo muchísimo, porque además ya no va, bueno, ahora sí que va a haber menos venta de pato laqueado en los restaurantes chinos, pero pues ni modo, ¿no? Así está mejor. Así es. Y bueno, hay que decir, yo lo digo, que todavía tengo esperanzas de que el caso Lozoya sea un caso emblemático contra la corrupción. Yo estaba con el Jesús en la boca porque había ganado en las últimas horas amparos la defensa de Emilio Lozoya por el caso de Brecht, por el caso agronitrogenados, Daniel, y afortunadamente el juez hoy decide pues que sí hay riesgo de fuga por las redes familiares y pudientes, y así que se queda en prisión Emilio Lozoya. Mira, yo estaba igual que tú. Primero que nada, es impresionante que metan un amparo cuando se supone que la prisión preventiva es porque hay riesgo de fuga, ¿no? Porque hay factores que pueden entorpecer una investigación. Entonces, cuando hay tanto riesgo de fuga, ¿por qué? Porque pues Emilio Lozoya, tenemos que saber todos, y mucha gente lo sabe, tiene muchos bienes. Recordemos que su empresa Tocho Holdings, de ahí salió que tenía una casa en, bueno, las Lomas Besares, la mansión de Ixtapa, pero recuerden que él tenía dinero en el banco UBS en el 2013, tenía 8 millones de francos suizos, tenía una propiedad en Múnich, tenía 2 departamentos en Nueva York, tenía
tres en Ginebra. Yo no sé si estos, los de Múnich y los de Nueva York, los sigues teniendo, tal vez sí. Este banco, acuérdense que este banco inclusive empezó a sospechar de Lozoya porque él metió a su hija y como este banco tenía todo este sistema anti-lavado de dinero, empezaron a decir cómo es que una estudiante ahora está abriendo una cuenta que es hija de Lozoya en este banco. Y este banco le quitó a Lozoya sus cuentas y pasaron su dinero a otro banco. Entonces, él ha tenido propiedades en Alemania. Ahora recuerden que él fue accionario de empresas en Alemania, en el Reino Unido y me parece que en Finlandia, no, en Luxemburgo. Él fue socio de empresas en estos tres países. Recuerden que este hombre era coleccionista, o es, ¿verdad? Coleccionista de arte, coleccionista de joyas. Este hombre tiene un Picasso, tiene un Dalí, tiene 4 relojes Patek Philippe, tiene un reloj Frank Mueller de 4 millones de pesos, tiene muchísimo dinero en esculturas. Fíjense, en el 2006, cuando él salió de ser director de Pemex, inmediatamente se fue a comprar, se gastó 2 millones de pesos en una escultura, pero ese mismo día, después de comprarse la escultura, fue y fue a o sea, también hubo mucho dinero que invirtió en lujos, en joyas. O sea, es una persona que gasta a un nivel impresionante, que se gasta en joyería muchísimo. Entonces, él tiene acciones con empresas en otros países, tiene propiedades en otros países, no tiene riesgo de fuga. O sea, ¿cómo es posible que hayan metido un amparo ante toda esta situación? Y yo quiero que la gente, y repetir, que la gente sepa todo el dinero que tiene Lozoya. Entonces, lógicamente, por eso tenemos que estar muy pendientes de esta situación con García Luna en Estados Unidos, de este juicio, porque la verdad es que eh, todos esta protección que tenemos desde tantos años atrás, que están protegiendo, son personas que todavía están en el poder, que lógicamente nuestro presidente llega ante una clase política totalmente corrompida, pero no solamente corrompida, sino sus raíces venían de hace muchos años, teniendo estas raíces y estos fundamentos fuertes de gente pagada por todos lados. Entonces, la verdad que cuando yo vi esto y vi que había un amparo, pues te quedas así de que, pero espérate, aquí sí, él se podría fugar, él podría irse a Nueva York, él podría, o sea, irse a tantos lugares. Entonces, nosotros tenemos que seguir levantando la voz y recordándole a la gente los bienes que tiene Lozoya, todo el poder que viene enquistado desde la clase política de muchos años atrás, para que nosotros, por medio de estas benditas redes sociales, compartamos toda esta información y presionemos a todas estas personas que siguen obedeciendo a estos poderes ya de hace muchos años, ¿no? Enquistados que tenemos. Entonces hay que hablarlo y qué bueno que la solución ya no fue esa, qué bueno que va a seguir en prisión, pero lo vamos a seguir haciendo. Y si tenemos que volver a recordar y recordar, lo vamos a hacer. Porque esto, ya la verdad que yo ya estaba ayer ya muy molesta, muy sacada de onda. Bendito sea Dios, todo a la una que tuvieron hoy su junta salió bien, pero nosotros vamos a estar fijándonos, Vicente, nos vamos a estar al pie del cañón expresándonos para que esto ya no siga sucediendo. Así es, para que no sigan sucediendo las cosas que ocurrían en años anteriores. Estamos en los sobornos de Odebrecht. En la mañana, el presidente López Obrador, y lo hemos estado mencionando durante todo el programa, maestro Horacio Franco, el presidente hablaba de cómo se sirvieron con la cuchara grande los amigos de Fox y de Calderón, en el caso de Oceanografía, miles de millones, no de pesos, de dólares, en fin. Creo que aquellos que quieren hacer ver lo que está ocurriendo en el gobierno de la Cuarta Transformación como lo mismo o similar a lo de antes, no tienen idea o de plano son muy malditos, porque lo que ocurría antes era una grosería para el mexicano de a pie, Horacio.
Sí es, y yo nada más aquí fomentando el morbo, no sé si tú nos lo puedes decir, Vicente o Daniel, ¿quién es ese funcionario que tiene el yate famoso, que ya van 2 o 3 veces que menciona el presidente en la mañanera, de 200 millones de dólares, o no sé cuántos millones de dólares, que está en Europa? Yo no sé quién es ese funcionario, será Romero de Champs, no tengo idea, pero mira, tú lo has dicho bien, era una costumbre aceptada y era una cuestión que, ¿sabes qué? Lo peor era secreto a voces y no se hacían investigaciones tan grandes como la que partió aguas, ¿no? Como la Casa Blanca de Peña Nieto, de Carmen Aristegui, que por eso obviamente pues, le costó su chamba en MBS, pero o sea, eran flashazos así de, de información sesgada también, porque, o sesgada o total y absolutamente reprimida por los gobiernos, hasta que llega este gobierno y obviamente el mismo presidente habla de todo lo que sus antecesores hicieron, pues, ¿no? O sea, en realidad antes se cubrían las espaldas los presidentes, ¿no? Y eran pactos secretos y pactos tremendos. Hoy también se anuncia que hay un pacto entre Peña Nieto y el presidente López Obrador, pero yo creo que no es no es un pacto tan sellado y tan cerrado, porque López Obrador no tiene reparo en señalar toda la cadena de corrupción que había, ¿no? Yo creo que en un momento dado, López Obrador, como buen político, sabe muy bien hasta dónde llegar con esas informaciones, porque también, obviamente, eh, no es que lo hayan dejado ganar porque lo hayan dejado ganar, sino porque ya le tocaba, pero finalmente hubieran podido ser, si se hubieran aferrado al poder, porque ya no les quedaba de otra, porque era tanta la corrupción, era tanto lo que habían robado, era tanta la deshonra pública de toda esta gente, ¿no? Que si no hubieran dejado ganar a Andrés Manuel limpiamente, él sí se hubiera armado seguro los madrazos de una manera espectacular. Yo creo eso y espero no errar en este sentido. Entonces, bueno, que robaban y que robaban y que hacían negocios. Y dices, mira, yo me acuerdo, la primera frase del gobierno de Miguel de la Madrid, después del de López Portillo, ¿no? Que también o sea, fue un saqueo y una robadera espantosa en los sexenios anteriores. Es más, desde López Mateos lo fue. Yo tengo una amiga que tenía, y voy a contar esta anécdota, una amiga poeta que murió el año pasado, tenía, su marido era guardia del presidente López Mateos, y nos contaba de veras un derroche y unas fiestas, unas orgías que organizaban con la Chula Prieto y con otras vedettes así, donde se bañaban en champaña en los años 50, en una fuente, en una casa de las lomas de este señor, se bañaban en champaña y bueno, que era impresionante todas las cosas horrendas que hacían. Siempre han sido así. Los gobernantes, es más, pues, dijo, no, digamos, los zares de Rusia, los reyes de Francia, cómo se habían servido con la cuchara grande, como los mismos gobernantes actuales, los reyes de España, pues, no, o sea, y a partir de explotación, por eso me escandaliza esta declaración verdaderamente que estaba Toñito enfurecido. Ahora en la mañana lo oí, dije yo, a ver si no le da un yello aquí al admirable, precioso y querido Toñito, porque estaba muy encabronado por este rey de España que hace unas declaraciones verdaderamente tan imberbes, tan miserables, ¿no? Donde no toma en cuenta que para todas las grandes iglesias y templos y edificios maravillosos que se hicieron con mano de obra barata y esclavizada, pues, ¿no? O sea, ¿cómo no les da vergüenza? ¿Cómo no tiene memoria histórica esta gente? Pero bueno, hablando de la actualidad, de lo actual del gobierno mexicano, pues sí, obviamente robaron. Sabemos todos todo lo que robaron, sabemos lo injustos que han sido despojando al pueblo mexicano de lo que es suyo, haciendo chanchullo. Y como decía, la primera frase del gobierno de Miguel de la Madrid fue esta. Decía, o se gobierna o se hace negocio. Pues mira, se gobernó, se malgobernó, se mal administró y se hizo negocio. Hasta los últimos días del sexenio pasado. Y ya hoy la gente por eso está tan resentida, porque querían seguir haciendo negocio, pero pues ahora el gobierno ya les puso un alto, ¿no? O les está poniendo un alto, o al menos los está exponiendo, lo cual me parece verdaderamente muy bueno, pero no quitemos el dedo del renglón, que a esta gente de veras se le
tiene que encarcelar, se le tiene que juzgar y por lo menos el repudio público de toda esa gente ya está garantizado. O sea, esta gente va a pasar a la historia, pues peor que los Romanov o peor que los reyes de Francia o como los más grandes tiranos y además unos enormes rateros que hicieron de este país lo que quisieron. Hay que exhibir, sí, y hay que también buscar que vayan ante la justicia esos que cometieron ilícitos, esos que se beneficiaron a costillas del pueblo, querida Daniel Cabrera. Así es, ya estamos muy cansados todo lo que sucedió, recuerden a Guillermo Padres, que entró lo metieron a la cárcel y él salió unos años después. El Bester Gordillo, lo mismo. Y que están en la cárcel y están con todos los lujos, cuando deberían de estar como la gente pobre que está ahí sin ningún beneficio. Deberían de estar pagando. Realmente esta situación de Armando Yáñez, él no debió salir de la cárcel. Él debió quedarse en la cárcel y debería de estar siguiendo ahí su juicio. Ahora, es muy importante recordar qué sucedió con Oceanografía, porque Oceanografía desde el 96 ya estaba trabajando para Pemex, pero era una empresa que no repuntaba. De repente, tenía un juicio ya de embargo porque debía 20 millones de pesos. Y casualmente, en el 2001 le dicen, cancelan ese embargo, ¿no? Y de repente es donde entran ya ahí los hijos de Marta Sagún y empieza esta Oceanografía a repuntar en ese sexenio de una forma impresionante, a recibir muchísimos contratos de parte de Pemex. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pues seguramente Marta Sagún dijo, a ver, ¿cuánto debes? ¿Cuánto te vamos a embargar? Pues no vamos a dejarlo ahí, mejor vamos a hacer negocios entre tú y yo. Y ahí es donde esta empresa se va hacia el cielo, ¿no? Por el otro lado, no solamente los hijos de Marta Sagún tuvieron que ver con eso. Recuerden que casualmente también la Cámara de Diputados cambiaron todas las reformas ahí del Infonavit, donde en ese sexenio el Infonavit no tenía que licitar. Y también casualmente los hijos de Marta Sagún se asocian con Miguel Couri, que este empresario inmobiliario crece en ese sexenio también, se hace uno de los empresarios más exitosos en el sexenio también de Fox. Y es donde ellos le compran al IPAF 300 casas de interés social a precios de risa y lógicamente las revenden en el precio que ellos quieren. Y es donde vemos todos este problema que tienen denuncias en Chiapas, que recuerden que Santiago Krill, ay, es que hay tanto que de verdad le sacas de todos lados. Santiago Krill, lógicamente, quería ser el candidato al PAN. Y cuando se junta con este Gustavo Madero y con Felipe Calderón para hablar de esto en el 2006, y le recuerdan a Krill, oye, tus hijos tienen ahí una denuncia pendiente en Chiapas, porque uno de sus hijos está asociado con este que acaban el esposo de Inés Gómez Montt, Álvarez Puga. Entonces, ahí te das cuenta cómo, de verdad, por eso yo hablaba hace ratito de Genaro García Luna, porque es toda esta protección que han tenido los Briviesca, que han tenido Armando Yáñez, que viene desde estas esferas del poder de la policía, ¿no? Que por eso cambiaban y cambiaban la policía, ¿no? Ya no es policía judicial, ahora es y así van cambiando porque en realidad es que tienen mucha protección y que este hombre no debió salir de la cárcel. Este hombre debería de seguir en la cárcel porque fueron 5,300 millones de desfalco a Banamex. Acuérdense que tiene su club deportivo de Querétaro, ¿no? Que por medio también de este club hacía ahí sus chanchullos, 55 millones de pesos, ¿no? Acusado de defraudación fiscal. Entonces, pues hay mucha gente saliendo él, pues salen los hermanos Briviesca, sale Marta Sagún, salen muchísima gente que se ha asociado con ellos y de verdad que este hombre debería de estar en la cárcel y debería de estar desde ahí siguiendo su juicio. Oigan, a ver, denme su opinión porque, bueno, hay muchas encuestas que se realizan, muchas encuestas que se publican y me encontré en la revista Forbes, una encuesta de Massive Caller, ojo,
que hay que tener sus reservas con la encuestadora y con los resultados de la encuesta. Menciona esta encuesta de Massive Caller que a los mexicanos les gustaría que Anaya, Ebrard y Samuel García fueran candidatos a la presidencia. A 3 años de las elecciones para elegir al predecesor de Andrés Manuel López Obrador, es lo que dice este artículo del periódico, de la revista Forbes, que por cierto es inexacto, no es a 3 años, es a menos. De las elecciones para elegir al predecesor de Andrés Manuel López Obrador, los mexicanos señalaron que les gustaría que el panista Ricardo Anaya, el secretario de Relaciones Exteriores, el morenista Marcelo Ebrard, y el gobernador de Nuevo León, el emesista Samuel García, sean los candidatos presidenciales en 2024. Una encuesta realizada por Massive Caller el 19 de enero menciona que en el caso de la alianza PAN-PRI-PRD, en primer lugar aparece Ricardo Anaya con el 32.5% de las preferencias, pero Ricardo Anaya no puede ni pisar México porque lo entamban. Luego el emesista Luis Donaldo Colosio con 22.7%, los priistas Enrique de la Madrid y Miguel Ángel Osorio Chong con el 11.4% y el 10.2% respectivamente. La unión política entre Morena, PT y el Verde apunta que la preferencia es por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, por el 36.8% de las preferencias. Después la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, con el 30.5%. Candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas, Lázaro Cárdenas Batel, con el 13.5%. Por Movimiento Ciudadano está Samuel García con el 54.2% de las preferencias y le sigue el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, con el 45.8%. En la encuesta también se menciona que Marcelo Ebrard es el más conocido, pues el 67.4% de los encuestados señalaron saber quién es o haber oído hablar de él. Le sigue Ricardo Anaya, luego Claudia Sheinbaum, Luis Donaldo Colosio, Ricardo Salinas Pliego y Miguel Ángel Osorio Chong. Pues mira, será el sereno, Horacio, pero veo en la oposición a puro impresentable. Imagínate que están candidateando ya a Samuel García cuando está haciendo un show en el gobierno de Nuevo León, un show tiktokero. Hablan de Luis Donaldo Colosio Riojas, el hijo de Luis Donaldo Colosio Murrieta, que no tiene gran cosa en su bagaje político. Estamos hablando de Ricardo Anaya, de Miguel Ángel Osorio Chong, personajes oscuros del prianismo. Pues digo, por más reservas que pueda tener con la encuestadora y con la encuesta en sí, pobre oposición, van derechito a estrellarse. Pues totalmente, querido, totalmente. Pero aparte es la metodología que emplean. O sea, yo no critico todas las metodologías que pueden ser eficientes o no, que pueden ser verídicas o no, dónde hacen las encuestas, en qué zonas y a qué tipos de población le hacen las encuestas. Eso también puede estar muy amañado. Pero también, en muchos sentidos, mucha gente que o sea, es que también veamos la realidad de la gente informada en México, ¿no? De cuánta gente ve noticias como el tuyo, ve La Mañanera, ve los programas de Meme Yamel, Rompeviento, etcétera, etcétera, Julio Astillero, bla, 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 no todos los noticieros, los periodistas, etcétera. Bueno, si tú en un momento dado tomas ese porcentaje enorme de gente que no tiene acceso a las redes sociales, que no tiene internet, y que ve el canal de las estrellas y que ve los canales públicos de la televisión abierta, de la televisión comercial, pues obviamente tiene una opinión muy sesgada también, y además hay mucha ignorancia, mucha gente. Entonces mucha gente, pues yo creo que de esa gente que responde por Luis Donaldo hijo, pues todavía no se entera de que mataron al papá, ¿verdad? Entonces, como le suena el nombre, pues, ay, sí, lo conozco, sí, vamos a votar por él, ¿no? Porque, pues así nos dijeron. Yo no, o sea, sí creo mucho, o sea, sí creo en un pueblo muy politizado, pero también creo en un porcentaje de la población tremendamente ignorante y desinformado. O sea, yo sí soy de la opinión que el pueblo politizado es mucho y sí hay una gran politización, como dice el presidente, de mucho del pueblo, pero hay otro que no. Y hay otro también muy mañoso, y hay otro también muy desinformado, y hay otro también muy ignorante. Entonces, todo ese conglomerado, esa diversificación de mentalidades, de conocimiento, de información,
dentro de la gente, dentro de la población mexicana, pues hacen una encuesta sí, obviamente, ¿no? Aunque sea impresentable Ricardo Anaya, pues obviamente estuvo muy en la mira de como fue candidato presidencial, pues obviamente mucha gente o un gran porcentaje de mucha gente conservadora, pues obviamente lo adorará, ¿no? O sea, yo no entiendo cómo, yo no entiendo, o sea, yo muchas veces oigo todas las diatribas, todas las argumentaciones, bueno, las no argumentaciones precisamente de la derecha, y digo, o sea, es una actuación, no pueden estar creyendo esto que dicen, no pueden estar de veras conscientes, o sea, porque no hay conciencia, porque no hay verdad. O sea, una cosa es estar en contra de un gobierno y decir, sí, yo no estoy en contra de que he nombrado como embajadora tal y tal y tal, o yo estoy en contra, yo estoy en contra de eso, o estoy en contra de cómo está, o sea, pero con argumentos, por las razones que ya sabemos, estoy asombrado de que no esté, no sea tan feminista, por ejemplo, o no sé, ¿no? Yo puedo decir lo de Bonilla, por ejemplo, ¿no? Cuando era gobernador y actualmente con esta cosa de la periodista asesinada, muy tristemente, pero puedes dar argumentos, ¿no? No como los argumentos que dan que se siente rey, que vive en un palacio y se siente rey, que es un dictador, etcétera, etcétera. Porque ellos no creen eso, ¿no? Pero tienen que defender su verdad, que es precisamente esa verdad triste que les duele mucho de que ya jamás estarán en el poder. O sea, la cuarta transformación se puede volver una quinta transformación con el siguiente presidente, pero no regresaremos al PRI, al PAN y al PRD nunca más, o como ellos quieren regresar, como ellos soñarían en regresar con toda esa impunidad, con toda esa corrupción, esas prebendas, estos millones de dólares robados en negocios ilícitos o de capitalismo de cuates que en fin, finalmente lo que hizo fue destrozar al país. Ya no van a regresar a eso, pero pues dan sus patadas de ahogado y dan sus patadas de ahogado, además llegándole a mucha gente que mucha gente de clase media, muchos. Ayer platicaba precisamente regresando del fandango para la lectura que tuvimos el Consejo de Memoria Histórica y Cultural allí en Oaxaca. Platicaba con Carlos Pellicer, el sobrino nieto del gran poeta, que es un gran pintor y es miembro también, como yo, de la Comisión de Memoria Histórica y Cultural, ¿no? Que amigos de él, o sea, los amigos y los vecinos de él, en verdad, están todos en contra de Andrés Manuel y del gobierno, y prefiere él y su esposa no hablar con ellos de esto, porque es en verdad, y yo también tengo amigos que trabajan en la UNAM, amigos que son abogados, o sea, de veras no puedo, familia política mía, no puedes tocar el tema porque es un odio recalcitrante y feroz por la desinformación, por la irracionalidad, pero eso sí, mucha de esta gente rica o de clase media alta que no necesita porque tienen unas pensiones muy buenas o tienen mucho dinero, van y sacan su tarjeta del bienestar y cobran porque les toca. Dicen, no, es que a mí me toca, ¿no? Qué padre, pero el presidente es lo peor del mundo y el gobierno es lo peor del mundo. Es muy injusto también porque no hay reflexión, ¿no? Ahí mostramos otra vez a un pueblo mexicano absolutamente irreflexivo y absolutamente impulsivo con estas declaraciones también. Daniel, en la larga lista de personajes de las que se encuesta Massive Caller, pues yo no veo mucho material. ¿Tú ves algo que se salve? Pues no, En la oposición, obviamente. bueno, yo primero que nada, en el momento que vi que estaba Ricardo Anaya, ya, con eso ya me dijo todo lo que significa esta supuesta entrevista, porque miren, la verdad es que Ricardo Anaya tiene la misma característica que Alfredo Adame. Son dos personas que han creado un fenómeno increíble en todos los mexicanos, porque no importa el partido que tengamos, la ideología que tengamos, que es muy distinta entre todos los mexicanos, nos unen por primera vez en contra de ellos, porque la verdad es que ayer el pueblo mexicano se unió de todos los partidos, de todas las clases sociales, de todas las religiones, para burlarnos realmente de Alfredo Adame, y también nos unimos para burlarnos de Ricardo Anaya, porque a Ricardo Anaya la verdad es que no lo quieren los de Morena, o sea, nosotros, no lo quieren los priistas, pero tampoco lo quieren los panistas. Acuérdense toda esta gente que se quejó de él, que decían que robaba, que les quitó
el lugar ahí a Margarita Zavala, o sea, a él no lo quieren en ningún lado. Entonces, ¿cómo es posible que una persona que, imagínense, o sea, en su canal de YouTube, quita los comentarios, quita los no me gustas y los me gustas para que no puedas ver cuántos no me gustas tiene? Cuando dice que no le tiene miedo a nuestro presidente, que lo va a encarar y se va y huye y está fuera del país, ¿no? Y hace estos videos chistosos, ¿no? Que pues con todo bien pensado para que salgan perfectos y la verdad es que nadie se la cree. Cuando estuvo importunando a las pobres personas ahí que vivían en los pueblitos, ahí acostándose en su piso para que le sacaran una foto. Entonces ya en el momento que ponen a Ricardo Anaya, ya nos está diciendo todo esta entrevista, ¿no? ¿Qué nos está diciendo? Pues que están muy desesperados, ya quieren empezar a manipular a la población, ya quieren empezar a querer proyectar las cosas hacia un lado, ¿no? Porque ahí hay mucho dinero detrás. Recuerden, mis hermanos mexicanos, que Peña Nieto no ganó porque nosotros votáramos por él, votó porque Odebrecht le metió 3.1 millones de dólares. 3.1 millones de dólares, por eso ganó Peña Nieto, no por nuestro voto. Y ellos piensan que todo sigue siendo así. ¿Y qué sucedió? Que estas recientes elecciones que ganó nuestro presidente no pudieron, por todo ese dinero que tiraron a la basura, que nos hubiera venido muy bien a los mexicanos, ¿no? A los apoyos, pero pues no entienden que esto no funciona. Entonces, desde el momento que ya ponen a Ricardo Anaya, yo se los agradezco, ¿no? Porque nos unen, de verdad que a Ricardo Anaya nadie lo quiere, y bueno, pues que sigan intentándolo, no somos tontos, en realidad nos han querido vender esta idea de que nosotros los mexicanos tenemos malos presidentes por nuestra culpa. No, hermanos mexicanos, esto no ha sido nuestra culpa. Los tres presidentes que más han lastimado a nuestro país, no votamos nosotros por ellos. Nosotros no votamos por Calderón, nosotros no votamos por Carlos Salinas de Gortari y no votamos por Peña Nieto, que son las personas que más han lastimado al país. Nosotros somos trabajadores y nos merecemos a un excelente presidente, que es el que tenemos ahorita, por toda la participación ciudadana que por fin tuvimos, ¿no? Y que vamos a seguir así. Así es que ya están desesperados, dicen que como AMLO ya empezó a destapar, ¿no? Cuando los desesperados son ellos, ya están empezando a querer manipular a la población y quiero decirles, ahí les va una noticia, no lo van a lograr. Sigan tirando su dinero. Esto la verdad a mí me da risa, gracias por alegrarme el día con lo de Ricardo Anaya, que está en los primeros lugares de las encuestas. Sigan así, pero pues yo digo que deberían ya de invertir el dinero en la población, en la gente, para que de verdad tengan frutos. El colmo de los colmos, estaba viendo que también hay una campaña de medios para que la gente se sume gratis a la demanda por negligencia contra Hugo López Gatell. Veía una publicación en Twitter de esta Azucena Oresti, conductora de Milenio. Veo un artículo en el periódico El Universal. Invitan a sumarse gratis a demanda por negligencia contra Hugo López Gatell. Ya, esto ya es grotesco, ¿no? Salido de todas las proporciones. La revista Etcétera. Abogado invita a sumarse a demanda contra Gatell por negligencia. Y así sucesivamente. A eso súmenle cosas, por ejemplo, lo que estaba viendo de Broso y Loret, que han regresado más nefastos que nunca. Ahora resulta que regresaron más obsesionados con López Obrador. Dicen que Andrés Manuel López Obrador quiere callar y controlar a los medios de comunicación, querido Horacio Franco. Todo esto es febril, como tú dices, es delirante, o sea, es una posición delirante, febril, que ya no tiene cómo expresar su odio y cómo expresar su irracionalidad. O sea, esta dentista a la que le dan tanta difusión y tanta voz para criticar a un epidemiólogo tan próvido, tan sólido, además que todos los días, hasta que se detuvieron las conferencias de prensa del COVID en la tarde, ¿no? Yo creo que no hubo pueblo mejor informado y no hubo funcionario que estuviera ahí también para
contrarrestar, para informar, para consolar, para todo, como siguen siendo los martes en la mañana cuando comparece él y el secretario, ¿no? De salud. Entonces, no, es como que no entienden y no saben que no saben, porque ahí ya me parece verdaderamente, el dolo así me parece terrible, tremendo. Además, este abogado que, no me acuerdo quién es, uno de los, de las gentes más ciegas y obnubiladas del mundo, el que promovió esta, pero no me acuerdo su nombre, recuérdeme su nombre, pues ya es un abogado bastante mayor, que es una persona que Coello Trejo. Coello Trejo, Javier Coello Trejo, o sea, un procurador de justicia en los sexenios más oscuros, ¿no? Una gente que finalmente dice que no, que aquí en México todo era color de rosa, ¿no? Que no había, que todo, la justicia se hizo, no había represión y no había nada. ¿Cómo le pueden creer a una gente así, ¿no? ¿Cómo puede? O sea, ese es el problema también, ¿no? Que mucha gente de esta calaña sigue creyendo en su propia mentira, sigue alimentándose de su propia mentira y de su propia basura mental que trae, ¿no? Entonces, ya, obviamente, como vuelvo a decir, si tuvieran argumentos serios, argumentos ciertos, argumentos verídicos, argumentos, sería realmente hasta de tomarse en cuenta, ¿no? Pero eso es una tomada de pelo, una demanda contra un funcionario que ha demostrado ser próvido, sólido, un gobierno que ha traído vacunas y que tenemos el 10º lugar en vacunación y tenemos una tasa de mortalidad que sí, obviamente, es superada por Perú, es superada por otros países y que es alta, pero por las comorbilidades que había gracias a que los gobiernos anteriores dejaron en una chatarrización la salud y la salud y la alimentación de los mexicanos, gracias a su colusión con todos los medios, con todas las empresas transnacionales que vinieron aquí a deteriorar la salud de los mexicanos, ¿no? Ya siendo una condición genéticamente hablando bastante vulnerable con la hipertensión y la diabetes que siempre ha tenido el pueblo mexicano por herencia genética, pues aquí la vinieron a alimentar peor. Entonces, otra vez, esta gente no tiene memoria histórica porque no tiene sensibilidad y porque no tiene el menor reparo en querer destruir y en querer inventar y en querer, por eso es febril, por eso es total y absolutamente delirante, por eso se enfermiza, por eso ya no tienen argumentos. Y esto que dicen Broso y Loret, bueno, no me extraña, o sea, no me extraña porque finalmente seguirán diciendo y seguirán inventando y seguirán diciendo que AMLO es un monstruo y que el gobierno es monstruoso y lo que ustedes quieran, pero pues ahora sí que la historia dirá. Yo nada más digo ya, yo ya ni importancia le doy porque seguirán haciendo eso, seguirán diciendo. Yo pensé que ya con el tercer año iban a calmarse un poquito, pero bueno, mira, ya López Dóriga dijo lo que dijo, que lo ponderó Andrés Manuel en la conferencia de hace 2 días, que finalmente, pues bueno, mejor que te pondere a ti, mejor que pondere a periodistas que están no de su lado, que están y tampoco manipulados por su verdad, la verdad del presidente, sino que están siendo objetivos, que están poniendo en entredicho cosas que están pasando ahí, pero que están total y absolutamente objetivos informando, ¿no? Bueno, que ponga así como como dijo de López Dóriga, que es de sabios cambiar de opinión. Bueno, ojalá que muchos de ellos sean sabios y empiecen, no a adorar a López Obrador para obtener ningún beneficio, ninguna prebenda, ningún nada de nada, sino para ser un poco más objetivos y que tengan más credibilidad, ¿no? O sea, eso los haría pasar a la historia como gente que recapacitó, como gente que entendió que no iba por ahí la cosa, pero bueno, eso tampoco fue en la época de Flores Magón, tampoco fue en la época de Madero, tampoco fue en otras épocas, y la prensa vendida siempre será vendida y la prensa corrupta siempre será corrupta, como los gobiernos, como los trabajadores, como los empresarios, como todos, como los sacerdotes, los curas, etcétera, etcétera. Hay gente corrupta y hay gente impoluta, y yo prefiero quedarme del lado de un gobierno impoluto, de un gobierno que puede llegar a tener, sí, errores, pero bueno, a ver qué pasa después del 21 de marzo, ya que vean que está inaugurado el aeropuerto de Santa Lucía, ¿no? Y esperemos que ahí un poquito se calmen las aguas y un poquito digan, bueno, es que sí, pero de todos modos le van a seguir encontrando defectos a todo y le van a querer seguir inventando, inventando, inventando. Por eso, sí, obviamente
quién es quién en las mentiras, medios como el tuyo, etcétera, etcétera, los que defendemos, ¿no? Bueno, Naredo, obviamente, o sea, somos críticos, defendemos lo que hay que defender, pero en un momento dado, estamos en esa tónica siempre de amar la verdad, de amar lo que está pasando y de defender lo defendible. Y no me canso de decirlo, querida Daniel, lo peor estaría por venir. Así es. A mí me llama mucho la atención este juez, digo, este abogado, Coello Trejo. Eh, Me gusta que haya salido esta denuncia nada más para que hablemos de él, porque ya que asomó la cara, pues entonces hay que recordarle a la gente quién es este abogado. Se ganó este título de fiscal de hierro porque él fue el que apresó al jefe de jefes y a la quina. Entonces tuvo mucho poder en ese momento. Pero fíjense que este hombre tiene muchas denuncias, inclusive de lesa humanidad, de realmente hacerle muchísimo, o sea, hablamos de secuestros, desapariciones, fraudes, o sea, todo lo que ustedes se pueden imaginar de este hombre, que se ha contradicho muchísimo con todo lo que dice, porque él, por ejemplo, dice que la justicia, estaba viendo un video, no debe ser selectiva, ¿no? Sin embargo, él era muy amigo del negro Durazo, uno de los policías más corruptos, si no es que el más que ha tenido la historia de México. Y él decía, pues yo era muy mi amigo y hasta lo iba a visitar a la cárcel, pero dice, pero si tú no te corrompes como ellos, pues no tienes ningún problema. Entonces, ¿cómo está diciendo por un lado que la justicia no debe ser selectiva cuando él sí seleccionó no meterlo a la cárcel sabiendo todo lo que hacía el negro Durazo? Entonces eso no tiene algo de selectivo, ¿no? Además, pues que yo sepa, es un delito, ¿no? Si tú sabes lo que es una persona y no lo dices, pues eres como un cómplice. Entonces, recordemos también que él fue el abogado que estaba defendiendo a Lozoya. Entonces, no es que esté buscando personas inocentes, ¿no? No es que defienda a alguien inocente, él sabía lo que hacía Lozoya. Y me llamó la atención también cuando lo dejó de defender, porque dijeron, oye, ¿por qué ya no vas a defender a Lozoya? ¿Y qué creen? Que él dijo, ay, no, pues porque me di cuenta que es un corrupto. No, no dijo eso. Dijo, no lo voy a defender porque no me hace caso. Ah, o sea, ese fue su argumento para dejar de defender a Lozoya. Entonces, chequen la moral que tiene este abogado, que es el mismo que le está demandando a Gatell por daños a la salud porque no llevó a cabo su trabajo, ¿no? La moral que debe de tener este hombre para ser el mejor amigo del negro Durazo, para defender a Lozoya, ¿no? Entonces, yo de verdad que estemos siempre del lado de la suerte, que enfermera no te va a tocar un cliente como Coello Trejo, arquitecto, ojalá y no le vayas a construir una casa a una persona como Coello Trejo, ¿no? Médico, no vayas a operar, porque imagínate que en tu camino te atravieses con un personaje, con un abogado, con esta moral. También debemos de tomar en cuenta que el COVID agarró de bajada a todo el mundo. Nadie sabía cómo era ese virus, que ese bicho que tenía, pues, nadie sabía nada, todo el mundo lo agarró de bajada. Por el otro lado, ¿qué sucede con la alimentación que tenemos los mexicanos cuando estamos en el segundo lugar de obesidad, cuando estamos en el sexto lugar de diabetes mundial? Entonces, aunado a esto, el miedo que hubo, la negación que hubo en muchos mexicanos de no, 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 todas estas teorías conspirativas de no es cierto, no te sometas, aunado a la rebeldía de mexicanos de no someternos a la autoridad, de no querer usar el tapabocas. Yo una vez saqué un video en el Tianguis porque de verdad nadie lo traía en plena pandemia, que fue el momento más difícil, cuando apenas nos dieron ahí semáforo para salir, nadie traía puesto, hasta dejé de grabar porque los tiangueros empezaron, ¡ey, ey, ey! Sonríen para TikTok, y dije, no, se me van a venir en contra, pero de verdad, o sea, y ahora resulta que Gatell es el culpable de todo lo que estamos haciendo, de este COVID, que chequen las muertes en los demás países, chequen la situación de cada país, es diferente. Aquí se hizo una excelente movilización, 200 millones de vacunas, séptimo lugar en vacunación. Entonces, la verdad que la moral de este abogado hay que hablar lo que ha hecho, hay que compartir la situación de este abogado para que, bueno, pues ya que está sacando la cabeza,
pues nos pongamos a indagar y todos esos crímenes que quedaron impunes por todo este poder que tienen todos esos abogados, los CRI, Ceballos, todos esos abogados que lo único que han hecho es usar la ley para quebrantarla y para sus propios beneficios. Así es, querida Daniel. Déjame cerrar con un comentario de ambos, una reflexión de ambos. ¿Con qué cierras tú, maestro Horacio Franco? Ahora, hay muchísimas cosas todavía de las que seguir hablando y de las que seguir simplemente reflexionando y no intoxicarlos. Mira, que alguien del público dice muy acertadamente, diría yo, o sea, es acertadamente porque finalmente uno puede estar de acuerdo, no, que ya no hay que darle tanta importancia a lo que diga López Dóriga y lo que diga más bien Broso y lo que diga Loret, ¿no? Los montajes le dicen, ¿no? Pero en un momento dado sí es importante hacerle, o sea, tal vez ya no seguir intoxicándonos con eso. Yo trato de no intoxicarme porque no van a cambiar, pero lo importante es ayudar a que la gente que no tiene acceso más que a esas noticias, que no tiene acceso, que no puede prender un maldito celular y no puede conectarse a YouTube, que no tiene la tecnologización, que no tiene los medios, pues ponérselos así en la casa, ¿no? A la tía Chayo, a la vecina, al señor que nos vende las quesadillas o a la señora que no tiene internet, porque hay mucha gente que no tiene celular, que no tiene acceso a internet, toda esa gente maravillosa que es muy sensible además y que es muy inteligente, puede tener más información de eso y tener de veras mucho más criterio para poder de veras defender como se debe defender. Mucha gente humilde lo hace, porque ya sabe, pero también mucha gente de la clase media, amigos, o sea, por lo menos decirles a los amigos que tienen tecnología y todo, a ver, un día vete a la mañanera, un día cualquiera vete a la mañanera, es que me da hueva cómo habla López Obrador, porque así son, es que me da mucha hueva cómo habla López Obrador, ¿no? Escucha lo que pasa, o sea, escucha lo que dice y escucha cómo está tratando de transformar, escucha los informes que dan ahí, escucha, etcétera, etcétera, porque no tienen la voluntad de hacerlo, no tienen internet o no tienen voluntad de hacerlo, y porque no quieren entender que el cambio en este país no es un cambio de un gobierno nada más, ni es el cambio del presidente, es el cambio de todos, pero para lograrlo sí se necesita mucho más, sí, obviamente saber lo que opinan Loret de Mola y lo que opina Krause y lo que opina Aguilar Camín y lo que opinan todos los que están en contra, los panistas, etcétera, etcétera, pero también es importante ver qué rumbo está siguiendo el país y cuáles son las verdades y los bastiones de lucha que tiene este gobierno, ¿no? Que además, obviamente, necesitamos saberlo, o sea, lo debemos saber todos. Hay un poder fáctico terrible que es el poder de las drogas y de los ares de las drogas en todo el mundo, en México y en todo el mundo, que finalmente dictan mucho la agenda a los presidentes municipales, a los gobernadores, y que eso hace que también el gobierno esté en un momento dado parcialmente inerme, parcialmente detenido y sobre todo por la ola de crímenes que sigue habiendo y que pues es una de las grandes deudas que tiene con nosotros. Pero si en un momento dado López Obrador hace o pone mano dura, como no quiere poner, obviamente, como sabemos que es un gran riesgo, pues lo van a calderonizar en ese sentido, le van a decir dictador, represor, igual con todo lo que hablábamos antes. O sea, si hay una reacción diferente del presidente con la cuestión de la salud, por ejemplo, ¿no? Que manejó mal la pandemia porque no obligó a que hubiera un cubrebocas obligatorio para la gente en la calle o porque no había castorrazos mismos como los hubo en la India o en otros países a la gente que no iba con cubrebocas o sea, porque no se coercionó a la gente, pues también lo hubiera dicho dictador. O sea, si lo hubiera hecho, hubiera estado mal. Ahorita le estuvieran metiendo una demanda contra a López Obrador y López-Gatell por derechos humanos, ¿no? Porque atentó contra la libertad y los derechos humanos. Que no lo hicieron, pero que finalmente hicieron una labor
lo más encomiástica posible, lo más verosímil posible, lo más sólida y provida, además consiguiendo vacunas de donde pudieron y no endeudando el país. Eso no lo ven, o sea, es lo que o sea, Coyo Trejo que no tiene, no lo ve, o sea, es que es nada más, o sea, la gente que se le murió, a mí también se me murieron primos hermanos, y amigos cercanísimos murieron por COVID. ¿No? Y yo no digo que fue culpa del gobierno de López-Gatell, o sea, a mis primos les tocaba morirse porque tenían comorbilidades y porque no se cuidaron algunos de los amigos que murieron, otros tenían 90 años, ¿no? Entonces, obviamente, sí murieron, pero yo no voy a culpar al gobierno, que esta gente no entiende que no es nada más por una cosa, o sea, el virus está ahí, entonces que demanden o que traten de buscar y demandar a la gente que inventó el virus o que sacó el virus de Wuhan en China, ¿no? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué tienen que ensañarse o sea, sí, entiendo la gente que perdió parientes, yo los perdí también, yo perdí amigos cercanos, perdí parientes, pero no por eso voy a culpar las políticas de un gobierno, porque finalmente lo que mató a la gente no fue el gobierno, fue el virus, fueron las comorbilidades del virus, o todavía hace pocos meses una querida amiga murió por no quererse vacunar. Bueno, obviamente pues no le voy a echar la culpa al gobierno porque mi amiga no se quiso vacunar, porque mi prima tenía una comorbilidad y porque murió asfixiada por el COVID, pero sí, y obviamente porque mi primo murió, no le voy a echar la culpa al gobierno. Es que era un virus muy mortífero antes de que se inventaran las vacunas. Yo mismo me hubiera podido haber muerto pero obviamente no estaba en mi plan decretado de vida por mi salud, cómo la cuido, cómo me procuro la salud y además por mi estado físico que no es vulnerable porque Sí. hago mucho ejercicio y como muy bien, no me dio, no me morí, no le voy a echar la culpa a López Obrador y a López-Gatell que me dio el virus por ellos, ¿verdad? Y que se murieron mis amigos por ello. Así es. Oye, maestro, ¿por qué no cerramos con tus redes sociales? ¿Por qué no cerramos con los espacios en los que donde te pueda apoyar la gente? Muchas gracias, Vicente. En Twitter, Horacio Franco, en Facebook e Instagram, Horacio Franco Flautista. Y muchas gracias por esta oportunidad, como siempre, de hablar contigo y con el público y con Daniel y estas mesas maravillosas. Claro que sí, gracias a ti, Horacio. Nosotros somos los honrados. Daniel, ¿con qué cierras tú? Pues yo cierro invitando a toda nuestra queridísima audiencia a compartir toda esta información, sobre todo de este abogado Coello Trejo y de todo lo que estamos hablando, que nos quede muy claro, todo el dinero que tiene Lozoya, hay que compartirlo, hermanos mexicanos, porque vamos a estarle poniendo ojo a estos jueces, a estos abogados que se han servido con la cuchara grande y la cuchara grande les ha quedado chica de la forma en cómo se han servido porque ahora podemos hablar de estos términos, ¿no? Antes no sabíamos qué sucedía con nada de lo que hacían los gobiernos, ¿no? Me sorprende el presidente que todavía se pone a dar cuentas de cosas que inclusive él no tendría por qué dar cuentas, ¿no? Ahora resulta que toda la violencia que estamos viviendo fue de 3 años para acá. ¿Para qué? Para que nosotros, que nos merecemos lo mejor porque somos trabajadores, somos inteligentes, escojamos lo mejor para nosotros como líderes. No podemos seguir permitiendo ni que la Paquita, la del barrio, sea diputada, ni que Roberto Palazuelos sea gobernador, que él está hablando de que él es ¿cómo se llama? Que está arriba, que es popular. No se trata de ellos, se trata del pueblo. Ellos ya no son el eje central, ya no son el sujeto, ahora el sujeto es el pueblo y el predicado son ellos. Entonces, hay que estar compartiendo, hermanos mexicanos, hay que leer, hay que documentarnos porque México es de todos. Entonces, hay que estar investigando, ya no nos vamos a dejar, nosotros nos merecemos lo mejor. Entonces, vamos a seguir y agradeciendo y apoyen estos medios como Sin Censura, que de verdad, es para ustedes y es para todos nosotros, todos formamos parte de esto dándole su like, compartiendo, ayudan muchísimo, no saben cuánto hay compartir, en donde estén, si están en Instagram, si están en Twitter, en todos lados podemos compartir a Sin Censura, regalar nuestro like, y bueno, aquí yo encantada de haber participado en tu mesa. Síganme en mi canal de YouTube, Daniel Cabrera, sin la vocal A entre la D y la N, ahí estoy también subiendo videos, la verdad están muy, muy padres, entonces síganme,
compartan, y quiero agradecerle a Horacio, a Vicente, a la hermosísima Ceci y a esta audiencia, a las moderadoras, a esta audiencia hermosa. Muchas gracias por su atención. Gracias, Daniel. Gracias, Horacio. Que descansen. Nos vemos muy pronto en otra mesa de diálogo. Buenas tardes, buenas noches. Cuídense. Buenas noches. Bueno, gracias. nos vamos a despedir nosotros también. Nos vamos. Amigos, amigas, regresamos en breve. Pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.